Estamos presentando el programa Garantías Ambientales. El tema que hoy analizaremos es sobre la percepción de la población costarricense sobre el ambiente. El Instituto de Estudios en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional de Costa Rica, apoya programas de docencia generados desde la investigación y articulados con la extensión. Ello contribuye a la formación de profesionales humanistas, reflexivos, críticos, propositivos, conscientes de su entorno y capaces de generar aportes sustantivos a la sociedad. Entre los proyectos en materia ambiental que tiene el IDESPO están el de gestión territorial integrada del desarrollo microrregional de las cuencas de los cantones centrales de la provincia de Heredia, Río Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Pará y Tibás, programas como Saber Ambiental, Horizontes Ambientales, innovadores para el mejoramiento de la calidad de vida, entre otros. El Pulso Nacional, encuesta que se utiliza para evaluar las percepciones de los costarricenses sobre el ambiente, el prestigio que se ha ganado Costa Rica en materia ambiental a nivel internacional, contaminación ambiental pública, privada, comunal e individual, el concepto sobre crecimiento económico y deterioro del ambiente, el escaso nivel de información que tiene el costarricense sobre fenómenos naturales, calentamiento global y fuentes renovables de energía. Finalmente, a nivel cantonal, el Pulso Nacional realizó la encuesta sobre planes reguladores, factores relacionados con urbanismo, ordenamiento vial, aceras y calles, espacios recreativos, recolección y tratamiento de la basura. Para analizar y discutir sobre este tema, hemos invitado a Irma Sandoval y a Vilma Pernudi del Instituto de Estudios de Población, IDESPO, y dialogar sobre el tema. Muy buenas noches, Irma y Vilma. Buenas noches. Irma, ¿por qué el IDESPO decidió realizar un pulso nacional sobre percepción del costarricense sobre el ambiente? Bueno, el IDESPO, como usted lo ha dicho, tiene diferentes programas en el área ambiental y también tiene un programa que se llama el Programa de Estudios de Opinión, que es el que se encarga de tomarle el pulso a la ciudadanía costarricense en diferentes temas. Uno de los temas que se trató durante el año pasado fue justamente el tema ambiente. También tratamos diferentes temas sobre percepciones que están en agenda, por ejemplo, el tema de la pobreza o el tema del gobierno y la asamblea legislativa, sobre poblaciones indígenas, sobre poblaciones vulneradas, niñez, adolescencia, en fin, el programa, ¿verdad? Es un programa que tiene muchos años de establecido en el instituto y que uno de sus rubros, ¿verdad? Uno de sus temas es justamente el tema ambiente. Vilma, ¿cuáles fueron las características de la población que se entrevistó para este pulso nacional? Buenas noches, un gusto para la Universidad Nacional de nuevo estar con ustedes hablando sobre un tema importante, en este caso el tema ambiente. En términos muy generales nosotros podríamos decir que la población siempre, digamos, siempre se hace, digamos, una cuota, digamos, en términos de la población donde podamos cubrir tanto población, bueno, primero sea población mayores de 18 años y más, ese es, digamos, un requisito fundamental. Y otros requisitos importantes es que podamos cubrir tanto sectores jóvenes, sectores medios y población adulta mayor, de manera que tengamos bien representada, digamos, la opinión de la población costarricense. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas en esta encuesta, Vilma? 600 personas. Irma, ¿cuáles parámetros ambientales se utilizaron para determinar qué piensa el costarricense sobre el tema? Bueno, primero quiero decirte que fue una encuesta a nivel telefónica y en ese sentido esas 600 personas fueron contactadas por teléfono. ¿Al azar? Al azar, si fueron seleccionados con una muestra aleatoria utilizando como marco muestral el directorio telefónico. Se selecciona, como decía Vilma, personas de todas las edades que son seleccionadas por una cuota probabilística por sexo y edad para lograr esa representatividad de la muestra.
Y en segundo lugar, ¿verdad? Otro aspecto importante que tenemos que mencionar es que entonces la muestra es representativa para aquella población que tiene acceso a teléfono. Y también tendríamos que decir que es una población netamente urbana, ¿verdad? Porque en las zonas muy rurales dispersas, la cobertura de telefónica es baja. Entonces, habría que tener, digamos, con esa salvedad con respecto a la encuesta. Ahora, ¿cómo qué temas investigamos? ¿Verdad? Que es un tema en una encuesta por teléfono, los temas, la encuesta no tiene que ser muy larga, ¿verdad? Por aquello de que la persona no... Porque ustedes utilizan rigurosidad estadística para los efectos. Sí, porque una encuesta por teléfono, ¿verdad? La estadística dice una encuesta por teléfono no puede ser muy larga, aburrimiento de la persona, ciertos temas no pueden ser preguntados por teléfono, entonces tuvimos que hacer una selección de temas para construir el cuestionario. También como el programa de estudios de opinión es un programa muy amplio dentro del instituto, en realidad recurrimos a una serie de personas o expertos en el tema ambiente que son muchas veces los que nos dan luces o pautas de por dónde dirigir el cuestionario. Nosotros básicamente dirigimos el cuestionario, como un poco lo decías al principio, a temas relacionados con opiniones generales sobre el ambiente, sobre fuentes de agua, sobre crecimiento y ambiente, sobre planes reguladores, ¿verdad? Un poco dando una idea global sobre ambiente y desarrollo, ¿verdad? Un poco por dónde van las percepciones de los costarricenses en esa dirección. Y tal vez en este sentido es importante hacer, digamos, la distinción que justamente estamos trabajando con percepciones y no con conductas de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Okay. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros nos vamos a acercar a la idea que la persona tiene sobre temas específicos, o sea, cuál es su pensamiento sobre, cómo se acercaría esa persona a un tema particular. ¿Por qué es importante hablar de percepciones y no situaciones de hecho? Porque las situaciones de hecho nos obligarían a entrar en otro tipo, digamos, de enfoque desde el punto de vista, digamos, analítico. Esto significa es cuánto me acerco yo a un cierto tipo, cuál es la percepción que yo tengo de una situación concreta, ¿ya? De la cual no se ejecuta, pero sí hay todo un acontecimiento importante o una preparación de si esto aconteciera, ¿cómo me comportaría yo? Sobre todo porque cuando hagamos el análisis de algunos de los resultados, vamos a tener que tomar en cuenta esto. Voy a una pregunta ahí. ¿Cuál es el significado del ambiente para las personas que se entrevistaron? Ok. Quizá esta es una de las cosas que hemos comentado muy reiteradamente. Una de las cosas interesantes aquí es que la persona considera, en términos generales, ambiente, todo lo que le rodea. Y por ambiente está incluyendo desde situaciones económicas hasta situaciones familiares, pasando por todo, digamos, un esquema particular que hemos escuchado en otros momentos sobre ambiente relacionado con tema de agua, montañas, aire. Esta situación a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención porque nos dice, bueno, ¿cómo la población costarricense piensa realmente que el ambiente es todo cuanto está cerca de nosotros? O sea, hablando, digamos, en una preocupación particular desde aquellas cosas tan inmediatas como el aire que respiramos, como una situación familiar, como una situación de deterioro, como las conductas que tienen que ver con el asunto de la basura, todo este tipo de cosas, creo que es ahí donde nos ha llamado la atención ese concepto tan particular que manejamos o que percibimos que es parte de nuestra vida. Ahora, Irma, pero analizando los resultados de esta encuesta, se encontró que el 50% del entrevistado asocia ambiente con la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Como un poco en esa dirección que decía Vilma, porque la pregunta va en términos abiertos. ¿Qué significa para usted el ambiente? Entonces encontramos, como decía Vilma, una cantidad de respuestas, ¿verdad?, que implican desde situaciones muy generales hasta situaciones muy particulares. Ahora, cuando ya especificamos, ¿verdad?, digamos, qué significa y hablamos de la primera mención, efectivamente las personas en un porcentaje como 50-51% habla de que lo relaciona básicamente con la naturaleza.
Y hay personas que dicen, bueno, todo lo que nos rodea, lo suficientemente amplio, como decíamos nosotros, como para decir todo y no decir nada, ¿verdad? Un poco en ese sentido. Vilma, ahí entonces vamos a una cosa más específica. ¿Qué porcentaje de las personas consideran a Costa Rica como un país donde se respeta poco o nada del ambiente? Bueno, y con respecto a esto, yo quisiera hacer alusión no solo a la cifra en sí misma, sino que esta encuesta ha sido, digamos, reiterada desde el 2002, digamos, recuerdo con mucha claridad. Sí, porque la encuesta vi que ustedes la realizaron desde 2004 a 2007. Hicimos algunos elementos comparativos, sí. Exacto. Y justamente desde el 2002, ese tema de poco y nada no disminuye, se mantiene desde un 76%, si la memoria no me falla, más o menos hay una tendencia a mantener esa preocupación 2002 y llegamos a 2007 y de nuevo se nos mantiene una cifra alta. Pero aquí hay una hipótesis importante que yo la voy a relacionar con la pregunta anterior que hiciste. ¿En qué sentido? Cuando nosotros pensamos que por lo menos un 50-51% de nuestra gente dice que el ambiente tiene que ver con lo que está externo a nosotros en un primer nivel de respuesta. Y además decimos, muy interesante, que cuidamos poco ese ambiente. ¿Cuál es la posibilidad real y de participación, que sí lo vamos a tener en algunas de las respuestas posteriores que vamos a analizar? ¿Cuál es la posibilidad real de cuidar ese entorno nuestro? ¿Verdad? Porque cuando de pronto yo planteo que el ambiente es todo, pero en el todo me incluyo, yo tengo que empezar por aprender a cuidarme, yo y el entorno, ¿verdad? O el entorno y yo, no importa cómo quieras establecerlo en el sentido de esa separación es importante. Bueno, ok, eso nos puede dar una pista de qué es lo que está pasando a nivel de percepción, de esos pensamientos que prevén o que, digamos, provocan una respuesta posterior, cuando yo me separo en algunos momentos del entorno y en otros momentos soy parte del ambiente. Para mí esto tiene que ver también con toda una tradición que hemos tenido, digamos, y que posiblemente no hemos logrado canalizar o no hemos logrado, digamos, revertir de esa conciencia de que somos parte del ambiente. Estamos analizando, discutiendo sobre la percepción del costarricense sobre el ambiente. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos evaluando entrevistas y análisis estadísticos que realizó el IDESPO de la Universidad Nacional de Costa Rica en relación con la percepción del costarricense sobre el ambiente. Para ello hemos invitado a Irma Sandoval y a Vilma Pernudi. Irma, dentro del análisis de estos porcentajes que ustedes evaluaron de una población considerable de costarricenses, hay un punto interesante y que hoy se debate en nuestro país, el prestigio que tiene Costa Rica a nivel internacional. ¿Corresponde con la realidad ese prestigio y en qué años fue evaluada esta percepción? Sí, es interesante porque esa pregunta nosotros preguntamos justamente así, ¿verdad? Que si correspondía el prestigio que tenía Costa Rica a nivel internacional con la realidad que vive en materia ambiental. Y encontramos un alto porcentaje de personas que dice que no corresponde, ¿verdad? Y ese porcentaje tiende a ir en aumento en las dos encuestas que lo preguntamos. O sea, las personas no creen que que eso corresponde a la realidad. O sea, que como cuando dice todo mundo tiene muy buena imagen, pero en realidad no se está logrando dentro del país, no se percibe de esa manera, ¿verdad? Yo creo que es importante porque también cuando se pregunta en la encuesta, por ejemplo, si se percibe sobre problemas ambientales que tienen las comunidades, entonces vuelven problemas muy, muy particulares de las ciudades. Por ejemplo, el tema de la basura o el tema de la contaminación de ríos. También los porcentajes de personas que dicen que, si bien es cierto, Costa Rica tiene políticas efectivas
hay como un aumento en el porcentaje. Ese porcentaje estamos hablando de 57%. Que uno tendría que decir es alto, sí, pero es lo que esperábamos, ¿verdad? Porque uno esperaría que políticas ambientales efectivas, con el prestigio que nosotros tenemos a nivel internacional, fuera muy alto ese porcentaje, digamos que el 80% de las personas dijeran que tuviéramos políticas ambientales efectivas, por decir uno de los puntos analizados en la encuesta. Ahora, ¿por qué considera usted que el costarricense tiene esa percepción sobre la desproporcionalidad que existe entre prestigio ambiental y lo que pensamos? Analizándolo en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, la gravedad de ciertos problemas, porque también si el costarricense está pensando que el ambiente está ligado, si bien de manera primordial con lo natural, pero que también tiene que ver, como decíamos, con el entorno que nos rodea, hay una serie de aspectos como contaminación del aire, contaminación por basura, por ruidos, deforestación, que los costarricenses no están tan seguros porque en su vida cotidiana, o convencidos, ¿verdad? De que eso esté así, ¿verdad? Porque entonces el problema, por ejemplo, el problema de la basura es un problema muy importante mencionado en la encuesta, el problema de la contaminación, el problema de la falta de cuidado y de protección a zonas, a parques nacionales. Eso se percibe y yo pienso que la percepción, como decía Vilma, está muy ligada con la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Entonces es muy importante esa relación que hacía Vilma. Una cosa es lo que uno de hecho es, digamos, la edad que uno tiene, ¿verdad? O el peso que uno tiene, como uno se perciba, ¿verdad? Y esa percepción es lo que lo motiva a uno a actuar, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre en las percepciones, en las encuestas decimos, es como aquellas personas que padecen de anorexia. Las personas anoréxicas, de hecho, pesan muy poco, son esqueléticas las personas, pero ya se miran al espejo y se ven siempre que están pasadas de peso y que les falta adelgazar. Así es el tema de las percepciones, ¿verdad? Vilma, y entonces aquí pasamos al punto de la percepción del costarricense en relación al prestigio internacional. Vamos al plano micro. ¿Consideran los costarricenses que el ambiente que se vive en familia es saludable? En realidad, la gente considera que el ambiente es poco saludable. ¿Por qué? ¿Qué dice la práctica constante nuestra? La práctica constante nuestra dice que tenemos una acumulación de basura por aquellos lugares donde vamos pasando. Vayamos en vehículo o vayamos a pie. Todos esos basureros que son parte de nuestro folclore, ¿verdad? Que nos... De nuestro paisaje. De nuestro paisaje, ¿verdad? Lo vivimos cotidianamente. Entonces, efectivamente, la gente tiene una gran claridad de que contaminación de ruido, basura y una serie de elementos, digamos, de nuestro entorno, efectivamente hacen que nuestra vida no puede ser una vida saludable. Y esto sí quería, digamos, hacer un pequeño comentario con respecto a que normativamente, jurídicamente, nosotros nos caracterizamos no solo en el ámbito del ambiente, sino en todos los demás, en muchos aspectos y no en todos los demás. Nos caracterizamos por tener una jurisdicción bastante, o sea, con la cual podríamos realmente sentirnos muy orgullosos, estar muy contentos. Sin embargo, sabemos que la práctica nuestra siempre tiene una gran diferencia y a veces muy diferente. O sea, uno tendría que pensar qué es lo que acontece en el ser costarricense para que nos encante, que todo esté bien establecido en el deber ser, pero que en el ser las cosas no marchan adecuadamente. Sí, hay un divorcio entre teoría y práctica. Total. Y en nosotros tiende a ser pesadito, ¿verdad? Entre los problemas ambientales más serios, Irma, están la contaminación por basura, como usted lo indicó, contaminación de ríos, deforestación, contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de las calles, contaminación por vehículos, sobreexplotación de especies animales y vegetales, quemas, contaminación industrial, destrucción de suelos. ¿Cuáles de esos problemas ambientales consideran los costarricenses como los más serios en esa escala que ustedes establecieron del 1 al 10? Es interesante porque nosotros pusimos esa lista de problemas ambientales y les decíamos a las personas que dijera una calificación
de 1 a 10, donde 1 era lo menos grave y 10 el más grave. Ahora, si nosotros vemos los datos, en realidad los datos todos pasan alrededor del 6, ¿verdad? Y los más graves tienen que ver con contaminación de los ríos, tienen que ver con contaminación del aire, la contaminación por basura, la contaminación vehicular. Ahora, recordemos que la encuesta fue hecha en zonas básicamente urbanas, ¿verdad? Entonces los problemas más graves están justamente orientados a ese ambiente urbano, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la basura, como se decía, el tema de la contaminación vehicular, el tema de la contaminación de los ríos, ¿verdad? Son los que se consideran los más graves. Ahora, si lo comparamos con la encuesta del año anterior, hay una ligera disminución en la gravedad de los problemas, pero las disminuciones no son estadísticamente significativas, por lo que nosotros podríamos pensar que estamos igual, ¿verdad? O parecidos, digamos, de un año a otro no ha variado la percepción en cuanto a la gravedad de ciertos problemas. O sea, no hay una variación porque los problemas o son similares o son mayores. Es correcto, ¿verdad? Y vean que eso tiene que ver con la pregunta anterior de cómo se sienten las personas si viven en un ambiente saludable o no, ¿verdad? El tema anterior que estábamos viendo. Si yo percibo que alrededor mío hay una gran contaminación, ¿verdad? Vehicular, de río, de basura, entonces mi percepción es que vivo en un ambiente poco o nada saludable, ¿verdad? Vilma, y entonces en relación con eso que usted estaba diciendo del divorcio, teoría práctica, hubo una pregunta muy particular y me parece especial. ¿A quién corresponde el cuidado del ambiente según los costarricenses? ¿Al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los gobiernos locales, a la empresa privada, a las organizaciones ambientales o a las comunidades? Sin lugar a dudas, el costarricense considera que la responsabilidad está en un todos, que de pronto se nos hace un poco a la idea de Fuenteovejuna. O sea, todos somos responsables, pero ¿quién asume ese compromiso? Es cierto que se lo plantea a las municipalidades, es cierto que de alguna manera lo asume también, se lo deposita la responsabilidad al gobierno, pero quizá una de las... Gobierno, Poder Ejecutivo. Claro, claro, pero una de las cosas importantes para nosotras en este análisis es, bueno, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que tiene la empresa privada en el cuidado de este, entorno? ¿Y qué respondió? Ok, ¿qué encontramos ahí? En realidad la gente no visualiza con toda claridad el nivel de responsabilidad compartido que debemos tener comunidad, sujetos individuales y otros entes que son parte del compromiso. Porque, por ejemplo, ahí solamente el 1% de las personas dijo que era responsabilidad de las empresas privadas. Sí, alrededor de como de un 30% dijo que las municipalidades y gobierno, un porcentaje más o menos, a las comunidades un 24%, pero realmente no se ve como una responsabilidad del sector privado, esa responsabilidad por el cuidado del ambiente, ¿verdad? Yo creo que eso es como esas dos caras, ¿verdad? Pues en realidad la responsabilidad correspondería para lograr cambios significativos y sinergias significativas, tendrían que ver los actores sociales, tanto el gobierno, tanto las comunidades, tanto las empresas, ¿verdad? Y no solamente, porque muchas veces, que ese es otro tema de la encuesta sobre la participación, o sea, que cuánto se está promoviendo la participación de la ciudadanía en temas ambientales. O decimos, bueno, no se desperdicie el agua o reciclemos. Muchas veces en el tema ambiental, muchas veces se achaca a las familias y a las personas el cuidado del ambiente, pero para lograr un cambio significativo, eso tiene que ser una responsabilidad de todos los actores sociales, donde si bien es cierto, para cambiar la cultura ambiental, ¿verdad?, tiene que ver con las personas y con las familias. Y hay una pregunta, ¿cómo ve el costarricense entonces su país? ¿Como un país limpio o como un país contaminado? Bueno, como siguiendo en esa misma línea de la encuesta, encuentra que Costa Rica es un país no limpio, nada o poco o nada limpio, ¿verdad? La percepción que se tiene es de un país que no es limpio, ¿verdad? Y los porcentajes, digamos, los que consideran que está muy limpio, no llegan a la cuarta parte de las personas que contestaron la encuesta. En realidad se percibe como un país sucio Costa Rica.
Estamos analizando, estamos evaluando cifras estadísticas de encuesta realizada por el Instituto de Estudios de Población de la Universidad Nacional de Costa Rica. Vamos a un corte y ya volvemos. Los costarricenses tienen diferentes percepciones sobre el ambiente. El 50% de los ciudadanos establece una relación de ambiente con aspectos de la naturaleza. El 20% considera ambiente con el entorno que nos rodea. Otros consideran ambiente con contaminación y problemas. Y un porcentaje bajo con pérdidas de biodiversidad, medio social, político-cultural o no sabe nada. Para analizar estos resultados hemos invitado a Irma Sandoval y a Vilma Pernudi del IDESPO, Universidad Nacional de Costa Rica. Irma, ríos, lotes baldíos, aceras y vías públicas, playas, autobuses, plazas y parques, escuelas y colegios, taxis, edificios públicos, parques nacionales, restaurantes y centros de entretenimiento. ¿Cuál de estos espacios consideran las personas como poco o nada limpios? Bueno, ahí volvemos al tema de los ríos, ¿verdad? Casi el 90% de las personas consideró que eran los ríos los que estaban poco o nada limpios. En segundo lugar, con porcentajes también bastante alto, lotes baldíos, ¿verdad? Como en la ciudad, y yo pienso que es una cuestión de la cotidianidad, ¿verdad? Como los lotes están llenos de basura, todo el mundo va a botar su basura que le sobra a un lote baldío. Ya no se necesita ser un científico para saber que en ese río van materias fecales, toxinas o que los lotes están contaminados. Exacto. Luego están las aceras y las vías públicas, que más o menos las 3/4 partes dicen, las playas, ¿verdad? En un 66%, los autobuses se consideran poco o nada limpios en el 73%, y yo quería resaltar, por ejemplo, el tema de los parques nacionales, que las personas sí consideran. Apenas un 23% considera poco o nada limpios, quiere decir que un 77% los considera limpios, ¿verdad? Un poco el asunto de la limpieza en los parques nacionales y un poco lo que se está haciendo en la labor en los parques nacionales, se percibe que son lugares donde se puede ir a disfrutar, que están limpios, ¿verdad? A pesar de que tal vez les falta un poco. En la entrevista también se hicieron y se establecieron las siguientes frases para ser evaluadas, Vilma. Siempre que hay crecimiento económico, hay deterioro ambiental. En escuelas y colegios se da información efectiva para la protección de fuentes de agua. En Costa Rica se desarrollan políticas efectivas a favor del ambiente. La protección del ambiente es más importante que el crecimiento económico. Las políticas de desarrollo en Costa Rica respetan al ambiente. Durante el mes de abril de 2005 y mayo de 2006-2007 se obtuvo un porcentaje sobre cada una de estas preguntas. ¿Podría explicarnos los resultados obtenidos para cada una de estas afirmaciones? Ok. ¿Qué es lo importante o cuál es la intención de esta pregunta? En primer lugar, nosotros debemos ubicarnos que hay una tendencia a creer que efectivamente el desarrollo económico debería de estar en contra del ambiente. Cuando asumimos una actitud depredadora del ambiente, por supuesto que este tipo de respuesta se consolida. Pero si nosotros replanteamos el tema de la educación y nos aclaramos realmente qué está pasando y cómo somos parte de ese ambiente, tendríamos que plantearnos que el desarrollo económico no puede ir justamente en contra de la destrucción de los seres humanos y que deberíamos de empezar a fortalecer conductas y comportamientos que nos hagan tomar conciencia de que esta diferencia entre teoría y práctica debe cambiarse y que es la práctica, una buena práctica con respecto a nuestro crecimiento económico que debería involucrar necesariamente el tema del ambiente.
Creo que la intención y lo más importante para nosotros de las diferentes preguntas o de los diferentes ítems que se plantean en esta encuesta están direccionados a hacernos reflexionar sobre la diferencia entre si somos nosotros distintos o si somos parte de ese entorno. Quizá planteando incluso o pasando por un eje fundamental que es el tema educación-ambiente. ¿Qué estamos entendiendo por educación ambiental? ¿Qué porcentaje de las personas en relación con estas dicotomías que se están estableciendo aquí, Irma, entrevistadas presenta denuncias formales por afectación del ambiente, ya para tomar decisiones? Claro. Antes de contestarte, a mí me parece importante es eso que se comentaba antes, ¿verdad? De cómo si hay una percepción, ¿verdad? De que el crecimiento económico implica deterioro ambiental, ¿verdad? O sea, que la protección del ambiente debería, ¿verdad? O es lo que sacamos de conclusión, la protección del ambiente en el desarrollo de la humanidad, de las personas, de las sociedades. Sin embargo, sí se percibe, ¿verdad?, en la encuesta de que hay esa dicotomía. O sea, si hay crecimiento económico es porque tenemos una actitud depredadora y que nuestro sistema económico productivo no va en esa concordancia con la protección del medio ambiente. Eso pareciera estar bastante definido entre los costarricenses. Sí hay esa dicotomía, porque más o menos un 50% piensa que sí y el otro piensa que no, ¿verdad? Pero realmente esas dicotomías, que es desarrollo económico, estamos hablando de crecimiento económico, cuál es nuestro sistema productivo, cómo estamos desarrollando nuestras políticas hacia la protección del ambiente y el desarrollo de la humanidad, por ejemplo. En esta otra pregunta que me hacías, en realidad la encuesta, las personas dicen hacer bastante denuncia, sobre todo a municipalidades, sobre problemas ambientales. Por ejemplo, el 80% de las personas dijeron que habían ido a plantear algún tipo de denuncia y básicamente esa denuncia se hace ante las municipalidades, ¿verdad? Entonces, realmente pensando de que el común de la gente, 80%, dice haber hecho algún tipo de denuncia, eso nos parece importante. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que de esas personas van sobre todo a las municipalidades, más o menos el 50% dijo que iba a las municipalidades, luego van en menor medida al ministerio, al MINAI, al Ministerio de Salud, y lo importante aquí es que esas personas... O sea que el Ministerio del Ambiente no es de los sitios donde se plantean las denuncias, exacto, que es el órgano rector del sector. Es correcto, solamente como el 11% de las personas que plantean denuncias dicen que van directamente al MINAI. Las otras personas, no sé si por desconocimiento, que dicen que van a las municipalidades a presentar su denuncia. Lo que pasa es que también la encuesta demuestra que esas personas no encuentran solución a los problemas que denuncian. Ahora, ¿por qué van a la municipalidad? Claro, recordemos que en una pregunta del primer set que estábamos tratando de analizar, la gente percibía a la municipalidad como una de las más responsables con respecto al tema del ambiente. ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Pero por qué? Claro, uno tendría que pensar aquí. O sea, ¿cuál es en la práctica cotidiana el papel que ha ejecutado las municipalidades? O sea, ¿cuál en la praxis, qué hacen las municipalidades para que las personas, o en este caso la población costarricense entrevistada, diga, son ellos los responsables? Es a ellos a donde tengo que llevar la queja y donde realmente encontramos de nuevo una importantísima contradicción. Yo llevo la queja, pero yo no obtengo respuesta. ¿Y qué hago yo con esa queja? O sea, ¿qué hago yo con esa limitación? Pero es que de nuevo volvemos a encontrar un discurso que hacemos por un lado y una práctica que no corresponde al discurso. ¿Cuáles de esas denuncias que se hacen, y ya tenemos claro que es la municipalidad donde se hacen la mayor cantidad de denuncias, sobre impactos ambientales más comunes? Bueno, tiene que ver, y yo creo que tiene que ver, decíamos la municipalidad, porque tienen que ver con problemas urbanos, problemas de agua negra, problemas de basura, problemas de contaminación. Por ejemplo, hay personas que nos dicen... ¿Cuál de esos impactos es el que más preocupa? La basura y aguas negras.
¿verdad? También hay una preocupación por ruido, por ejemplo, hay una preocupación que tal vez no es tan importante pero que se denota porque también sobresale porque son preguntas de tipo abierto, es decir, ¿qué tipo de denuncia hace? Entonces la persona libremente responde. Y es el tema de la apertura de bares en las comunidades. Entonces, un porcentaje tal vez no tan alto como el que denuncia aguas negras o basura, apunta hacia la apertura de bares, ¿verdad? O sea, les preocupa el ruido y todo lo que implica, ¿verdad?, la apertura de un bar en una comunidad, ¿verdad? Ahora, también habría que decir que otras encuestas que nosotros hemos hecho denotan una falta de confianza hacia la municipalidad. O sea, cuando se pregunta, ¿cuál es el nivel de confianza que tiene la municipalidad? Y es una de las instituciones que tiene menos confianza entre los costarricenses, comparado, por decir algo, por el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene una confianza mayor que las municipalidades. O, por ejemplo, las universidades públicas tienen una alta confianza entre los costarricenses. Ahora, si uno entrelaza eso y dice, bueno, yo creo que el responsable del problema ambiental es la municipalidad. Voy a la municipalidad y presento mi denuncia y no la resuelvo. Entonces, finalmente tengo una percepción de que la municipalidad pues no ayuda al desarrollo, tengo una poca confianza en ella y entonces desconfío del gobierno municipal, Ahora, yo acudo, como decía Vilma, a la municipalidad, o se acude a la municipalidad porque es lo que está más cotidianamente cerca de las comunidades, en el que en teoría debería sentirse las comunidades más satisfechas, ¿verdad? Entonces ahí hay un punto, Vilma, y me gustaría una respuesta concreta en esto. En relación con las denuncias ambientales que se presentan, ¿qué hace el costarricense? ¿Qué porcentaje fue resuelto y qué porcentaje no fue resuelto? En este sentido, nosotros tendríamos que decir que un porcentaje muy bajo no fue resuelto. Como cuarta parte, algo ¿verdad? así. O sea, estamos diciendo que un 25%, un poquito menos del 25% de la población, en realidad no se resuelve el problema fundamental. Pero también a mí me parece, Gabriel, que... Bueno, eso es muy serio. Claro. Entonces esa es la desconfianza que tiene el costarricense sobre la administración. Pero también tengamos cuidado con una cuestión que está ahí de fondo, y es que estamos atribuyéndole exclusivamente o con más fuerza a la municipalidad una tarea que es una tarea que debe de ser asumida de forma diferente. ¿Cómo que? A mí me parece que el tema aquí educativo juega un papel fundamental. O sea, no solo un ciudadano más activo, no solo un ciudadano más comprometido, digamos, en términos de la denuncia y hasta dónde llego y qué más espacios tengo para que esa denuncia llegue y cobre la vigencia y el impacto que tiene que tener. Pero además también cuál es la responsabilidad mía como ciudadano, no solo para denunciar, sino para asumir el problema ambiental en una forma más integral. Y aquí sí entramos a un problema educativo serio. Porque, por ejemplo, ahí vemos, muy ligado a eso que dice Vilma, por ejemplo, las personas dicen en casi un 80% que no participan en la toma de decisiones relacionadas con los problemas ambientales, ¿verdad? Un poco para reforzar el punto que Vilma ha presentado, ¿verdad? Estamos evaluando la percepción que tiene el costarricense sobre el ambiente. Vamos a un corte y ya volvemos. La percepción del costarricense sobre el ambiente. ¿Quiénes deben tomar las decisiones? ¿Quiénes no toman las decisiones? El papel de la comunidad. A factores como estos estamos evaluando con Irma Sandoval y Vilma Pernudi del IDESPO, Universidad Nacional de Costa Rica. Irma, el tema de la información en materia ambiental. ¿Cuenta el costarricense con información sobre calentamiento global, fenómenos naturales, informaciones en materia? Bueno, lamentablemente no. ¿Verdad? Nosotros preguntamos sobre tres fenómenos o tres aspectos, sobre fenómenos naturales, calentamiento global y fuentes renovables de energía.
y realmente los porcentajes de personas que dicen conocer algo son muy bajos. Por ejemplo, de fuentes renovables de energía, solamente un 20% dijo que conocía mucho sobre el tema. O por ejemplo, alrededor de la tercera parte habla de fenómenos naturales y de calentamiento global. Realmente estamos ante una población, ¿verdad?, que no tiene información sobre aspectos relacionados con el ambiente. Y yo creo que un poco eso tiene que ver a lo que aducía hace un rato Vilma, ¿verdad? La educación. Sobre la educación. O sea, cómo estamos inculcando la educación ambiental en los colegios, porque si uno ve los contenidos de los planes, existe sobre ambiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿verdad?, eso no es tomado como una práctica cotidiana, como una cosa de vida? ¿Qué será? Porque pienso yo, versus esta educación, nos enfrentamos, por ejemplo, a patrones de consumo que son depredadores. O sea, se nos dice una cosa, hay que protegerlos, hay que reciclar, y bueno, en nuestras comunidades, por ejemplo, no hay, pocas municipalidades tienen sistema de recolección de basura de forma reciclaje, ¿verdad?, de reciclado. Entonces usted ve a los niños en las escuelas haciendo proyectos de la feria científica. Yo pienso que es común en la feria científica cómo poder reciclar, cómo hacer papel reciclado, y uno ve los proyectos en las escuelas y colegios, pero ¿cuánto eso cala realmente en los niños y los jóvenes versus la presión externa, ¿verdad?, para que realmente tengamos un cambio de actitud y que nos vayamos hacia la protección del ambiente, ¿verdad? Yo pienso Ahora, que es importante. Concatenando de nuevo estas percepciones, ¿existe una participación colectiva en la toma de decisiones sobre problemas ambientales en la comunidad, Vilma? Efectivamente no, y así nos lo muestran los datos. No hay una participación, digamos, y esto significa un compromiso y una responsabilidad de la población entrevistada con respecto al tema del ambiente. Y esto es grave porque uno de los papeles importantes en el proceso de aprendizaje y modificación y cambio de comportamientos pasa precisamente por el tema de la participación. Si usted es parte de, esto es un elemento fundamental para aprender, y aprender en el sentido más operativo, o sea, en el sentido de hacer cambios importantes de actitud. Pero si nosotros de pronto estamos mal informados o poco informados o desinformados, que para los efectos es igualmente grave, ¿verdad? Es igualmente grave. Y no tenemos procesos de participación donde ahí aprendemos una serie de cosas fundamentales para nuestra supervivencia, para nuestra integración como seres en este planeta, entonces sí estamos frente a información que es grave. Y es grave porque estamos bombardeados por todo lo que está pasando con respecto al tema del calentamiento global, pero de pronto es lo que yo veo en la pantalla, no tiene que ver conmigo, o sea, nos disociamos. Y esto es un elemento importante que no podemos, o por lo menos yo considero que sí tenemos un reto muy importante en la educación para volver a esa famosa palabrita que estás usando, concatenar todos aquellos compromisos y actores que tienen que ver con el tema del ambiente. ¿En qué lugar de la comunidad, Irma, se toman las decisiones en materia ambiental? ¿Individual, vecinos organizados, municipal, cantonal, juntas de desarrollo, asociaciones de desarrollo o el Ministerio del Ambiente? Bueno, ahí las personas dicen que las personas que participan, que son pocas, como decíamos, como un 20%, dice que participan en la toma de decisiones, lo hacen a nivel muy individual y familiar, ¿verdad? Y sobre todo tiene que ver con reciclemos la basura o recojamos la basura, ¿verdad? Decisiones que tienen que ver más a nivel individual y familiar, más que a nivel vecinal o institucional. ¿Sobre cuáles aspectos ambientales se toman decisiones a nivel comunal? Recoger basura, reciclar, proyectos ambientales, problemática ambiental. Explíquenos qué es problemática ambiental. Decisiones ambientales, denuncias, no contaminar, aceras y desagües o marchas a favor del ambiente. Sobre todo las primeras, todo lo que tiene que ver, digamos, del porcentaje poco, más tiene que ver con las primeras. Ese tema de la recolección de basura o ese tema de la organización por contaminación de ruidos, es por ahí, digamos, donde tiene un accionar, digamos, esa pequeña parte de la población. Sin embargo, aquí hay... Sí, es lo que más afecta claro, a la comunidad. Exacto. Claro.
Claro, es su problema más inmediato. Pero aquí es donde nosotros debemos otra vez volver a plantear dentro de los retos que tenemos en la educación y ver tema ambiente no separado de, sino integrado a, cómo logramos que tanto desde lo micro, desde lo familiar, digamos, hasta lo institucional, las respuestas vayan y vuelvan realmente con respecto al ambiente. O sea, que logremos enlazar diferentes respuestas, diferentes políticas, diferentes problemas y que se convierta realmente no en un tema de tenemos un problema, ¿quién lo resuelve? Sino tenemos un problema, ¿a quién le toca? Digamos, dar respuestas parciales, pero también a quién le toca y quién asume la responsabilidad, hablemos, digamos, a quién le toca la responsabilidad de conducir y de ejecutar el tema de ambiente. El artículo 50 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano. Eso en derecho ambiental y en buena letra se llama la acción popular, que es la forma colectiva para resolver los problemas. ¿Es importante que el costarricense conozca ese concepto de acción popular? A mí me parece que es fundamental, no solo que lo conozca en el sentido, sino que lo haga operativo como lo está planteando ese artículo 50. O sea, que sea una práctica política y una práctica jurídica de la población con respecto a ese artículo. ¿Qué porcentaje de los entrevistados, Irma, está muy de acuerdo o de acuerdo relacionado con planes reguladores de las municipalidades en relación con aspectos como urbanismo, ordenamiento vial, aceras, calles, espacios recreativos y recolección, tratamiento de basura? Y esta es una pregunta importante porque hoy se utilizan los planes reguladores casi como la pomada canaria para justificar el accionar de los gobiernos locales o los gobiernos centrales. Claro, claro. Ahí es importante saber, que las personas no saben que existe un plan, o no sabe de qué porque solamente un 25% se mantiene diciendo, bueno, no sé qué es un plan regulador, que existe, no se sabe qué es un plan regulador. Nosotros, para entrarle al tema de los planes reguladores, lo que hicimos fue, en esos temas que mencionaste, ¿verdad? Tomamos como base ¿qué debe incluir un plan regulador? Hicimos 25 preguntas y hicimos ítem, ¿verdad? En cada uno de esos rápidamente, aspectos, preguntas ¿verdad? concretas. Por ejemplo, con respecto a urbanización, ¿verdad? Por ejemplo, más o menos un 51% dice que la municipalidad tiene criterios claros sobre los terrenos idóneos para construir, para otorgar permisos. Pero versus, ¿verdad? Encuentran este aspecto, es una dicotomía, un 50% también de personas que dice que el cantón cuentan con una clara distinción y separación de las zonas que son para la agricultura y aquellas en que se pueden construir. De nuevo, hay como la ciudadanía está como dividida en este aspecto de urbanización. Porque también más o menos un 50% está muy de acuerdo con la frase que dice, las personas construyen en los lugares que se les ocurre. Entonces, si uno dice, bueno, es contradictorio, no es que tenemos a una ciudadanía, ¿verdad?, donde 50 y 50 piensan, bueno, sí hay criterios, pero hay una parte, otros 50 dicen, no hay criterios, en otros sí las personas construyen donde ellas quieren, digamos, en la parte de urbanización. Por ejemplo, donde está muy bajo el porcentaje tiene que ver con espacios recreativos, ¿verdad? Entonces, en lo que tiene que ver con espacios recreativos suficientes, seguros, ahí el porcentaje de personas no llega a un 29%, que dice que sí existen en los cantones donde viven. Ahora, recordemos que la encuesta es una encuesta pequeña y tenemos que hablar de la percepción que las personas tuvieron de todas las municipalidades, ¿verdad? Puede ser que hay algunas, si hacemos en diferentes municipalidades, a lo mejor las percepciones cambian, pero en su conjunto, estas 600 personas, por ejemplo, dijeron que no hay espacios recreativos como parques, jardines infantiles suficientes, apenas un 28% dice que hay suficientes, que son seguros solamente un 31%, ¿verdad? Versus, ¿verdad?, la idea de aspectos relacionados, por ejemplo, con transporte, que es como que si hay una percepción adecuada de suficiente transporte público, o centros de salud o escuelas y colegios cerca. Bueno, entonces, versus esas, hay que sí reconocen en más del 90% que su cantón cuenta con eso. Una cosa importante es que se me olvidó mencionar
que sí las personas consideran que hay parques, volviendo al tema de los espacios recreativos, que sí hay suficiente, son accesibles, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es que yo pase y lo vea montado y los plays desarmados, ¿verdad? Que sí hay, son los columpios. Sí, los columpios, pero no son ni suficientes, ni seguros, ni limpios, ¿verdad? Para el disfrute, porque sí, es cierto que puede haber un espacio recreativo, un jardín infantil, una plaza, un parque, pero si no hay mantenimiento, el zacate está hasta arriba, ¿verdad? No hay seguridad en esos parques, pues realmente tendríamos un problema. Además, en ese aspecto, en los espacios recreativos, es ahí donde las personas opinaron, digamos, estamos la percepción peor. Ahora, sin embargo, aquí hay una cosa que me interesa puntualizar, Vilma. El 50% establece que sí hay un ordenamiento del ambiente territorial en materia de urbanismo, pero es bien conocido que Costa Rica no tiene realmente un ordenamiento de crecimiento o en materia de crecimiento urbano. Claro. Pensemos de nuevo en lo que está cerca cuando nosotros respondemos a esa pregunta del plan regulador. Nosotros hemos tenido que recurrir a la municipalidad como esa organización más inmediata y más cercana a nosotros para pedir permisos para diferentes cosas. Entonces, yo sí, como sujeto de esa acción, yo estoy clara de que hay un plan regulador. Ahora, la pregunta es, ¿qué se regula? ¿Por qué se regula? ¿Quién se beneficia con esa regulación? Esas respuestas me parece que son las que tendrían que dar en el clavo para que nosotros entremos al tema de los planes reguladores. Agradecemos la presencia de Irma Sandoval y Vilma Pernudi del Instituto IDESPO de la Universidad Nacional de Costa Rica, y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.